¿Alguna vez has escuchado el sonido que hace el silencio cuando Dios está cerca? Hay un instante en que el mundo entero parece contener la respiración, y en medio del silencio, algo dentro de ti, que siempre ha estado ahí, comienza a despertar. Vivimos rodeados de voces, de exigencias, de ruidos que intentan llenar lo que en realidad solo puede ser habitado. Pero hay un lugar dentro de nosotros que solo florece cuando el ruido cesa. Ese lugar huele a desierto, suena como el viento entre árboles antiguos y tiene la textura del alma desnuda de apariencias. Es en el silencio donde el alma habla, no con palabras, sino con presentimientos, con sensaciones, con una sabiduría ancestral que no se lee en los libros, pero que algunos se atrevieron a traducir en páginas sagradas. En este video vamos a cruzar juntos un camino que no se recorre con pasos, sino con pausas, con recogimiento, con escucha. Vamos a sumergirnos en el misterio de la soledad espiritual, guiados por las palabras de Thomas Merton, que encontró a Dios no en el mundo, sino en su ausencia. Por la noche oscura de San Juan de la Cruz, donde el alma se pierde de todo para finalmente encontrarse con el todo, y por la experiencia viva de Cristo, que se retiraba al desierto no para escapar, sino para encontrarse con el Padre. Si sientes que algo grita dentro de tu silencio, si llevas una inquietud sagrada, un vacío que late como un llamado, este video es una invitación a escuchar, porque hay palabras que solo se pueden oír cuando el alma finalmente calla. El desierto no es solo un lugar geográfico, es, ante todo, un estado del alma, un espacio donde todo lo superfluo se disuelve, donde las voces del mundo desaparecen como espejismos y donde por fin lo sagrado puede escucharse sin traducción. Desde los inicios del cristianismo, hombres y mujeres sintieron un llamado que no venía del exterior, sino desde lo profundo. Un susurro interior los impulsaba a dejar ciudades, comodidades y compañía humana para habitar las vastas soledades del desierto. Allí, entre dunas y silencio, no buscaban huir, buscaban la verdad. Los padres del desierto, como San Antonio, Evagrio Póntico, Macario de Egipto, entre otros, sabían que el aislamiento extremo no era un castigo, sino un campo de batalla donde el ego se rendía y el espíritu se elevaba. En el calor abrasador del día y el frío cortante de la noche, el alma era puesta a prueba, pero era allí, en ese terreno árido y simbólico, donde surgía el verdadero templo. El desierto era metáfora y realidad, una escuela donde no se enseñaba con palabras, sino con ausencia de distracciones, de máscaras, de vanidades. Era necesario despojarse, no de la ropa, sino de las ilusiones. Evagrio escribió que el demonio más peligroso del desierto no era el exterior, sino aquel que se manifestaba en el tedio, el deseo de huir, en el vacío que asusta. Ese demonio del mediodía, como lo llamaba, nos visita cuando empezamos a mirar lo que realmente somos, y en ese momento muchos abandonan. Pero quienes se quedan, quienes permanecen incluso cuando todo parece extinguirse, descubren un secreto. El silencio no es el final de la presencia, es el inicio de la presencia. La soledad, en ese sentido, es rito, es altar, es travesía. En el desierto, cada piedra se convierte en espejo, cada sombra en revelación, porque allí donde ya no queda nada, se descubre el todo, y cuando eso sucede, el desierto deja de ser geografía y pasa a ser morada. Thomas Merton no huyó del mundo. Lo penetró con tal intensidad que terminó encontrando el silencio. Monje trapense, poeta, intelectual, Merton vivió entre claustros y bibliotecas, entre las sombras del misticismo cristiano y los destellos del pensamiento moderno. Pero su verdadero templo era el silencio interior. En su obra Nuevas semillas de contemplación, escribió: «La verdadera soledad es una participación en el silencio de Dios». Para Merton, contemplar no era imaginar, ni escapar, ni soñar.
era desaprender. Desaprender los ruidos de la identidad, las etiquetas sociales, el orgullo de la razón. Era sentarse, inmóvil, y permitir que lo divino se manifestara no como idea, sino como presencia que trasciende el pensamiento. Él comprendía que la oración más profunda no se construye con palabras, sino con atención. Una atención que, como él decía, permite a Dios ser Dios. Merton no proponía una espiritualidad alienada, sino radicalmente encarnada. Su silencio no era ausencia del mundo, sino presencia plena ante lo real. Una mirada limpia, despojada de filtros y conceptos. Contrario a lo que muchos creen, no pensaba que la vida contemplativa fuera privilegio de monjes. Al contrario, veía con preocupación al ser humano moderno, cada vez más fragmentado, acelerado, incapaz de estar en sí mismo. Denunciaba el tráfico caótico del alma, ese constante desplazamiento hacia afuera, ya sea por consumo, por estatus o por compulsión a hacer. Y proponía un regreso al yo profundo, que solo puede encontrarse cuando se silencia el yo superficial. Escribió: «Mi vida está hecha de escuchas, no para encontrar respuestas, sino para volver al lugar donde nacen las preguntas». Esa escucha silenciosa no es pasividad, es un acto de resistencia, un posicionamiento frente al ruido ensordecedor de la modernidad. Al elegir el silencio como morada, Merton decía: «Aquí, dentro de mí, existe un mundo entero, y Dios susurra entre las líneas de aquello que el mundo desprecia, el tiempo lento, el recogimiento, lo invisible». La contemplación para él no era un lujo místico, era una necesidad espiritual, porque sin silencio no hay escucha, y sin escucha no hay relación con lo sagrado. Al seguir el camino de Merton, aprendemos que el silencio no es vacío, sino espacio. Espacio para que el alma, por primera vez, sea habitada por completo. Hay un silencio que acoge, pero también hay un silencio que corroe. Una oscuridad que no se impone desde fuera, sino que brota lentamente desde dentro. San Juan de la Cruz, místico español del siglo XVI, llamó a esta travesía la noche oscura del alma. Y al contrario de lo que muchos piensan, esta noche no es ausencia de fe, es su maduración. Es cuando todas las luces que una vez nos guiaron se apagan y el alma es dejada a caminar solo con sus propios pies, sin garantías, sin certezas, sin consuelo. San Juan sabía que esta experiencia no era patológica, sino sagrada. Decía: «El alma que desea unirse verdaderamente a Dios debe atravesar la oscuridad del no saber, del no sentir, del no controlar». La noche oscura es una purificación. Dios, que antes se sentía dulce, ahora se presenta ausente, silencioso, lejano. No porque se haya alejado, sino porque desborda de un modo que el alma aún no puede sostener. El silencio aquí ya no es una elección, es una imposición. Y el recogimiento ya no es refugio, es confrontación. El alma lucha, pregunta, clama, pero nada responde, porque lo que está siendo formado no es una respuesta, sino la escucha verdadera. Es en esta noche que el ego cede, que las imágenes infantiles de Dios se disuelven, que el control se rompe, y solo entonces, en el fondo del no saber, el alma comienza a ver, ver sin ojos, escuchar sin sonido, amar sin certezas. La noche oscura es el parto de la fe madura. Es la sombra que precede al amanecer, pero que debe ser atravesada con reverencia y entrega. Porque, como decía San Juan, cuanto más oscura es la noche, más cercana está la luz sin forma. El alma que se atreve a no huir de esta oscuridad, renace, no como antes, iluminada por fuera, sino como llama secreta que arde por dentro. Hay un silencio que viene de fuera, pero hay otro, más sutil, el que se alcanza solo después del colapso de las certezas. Para Carl Jung, el recogimiento no era una fuga del mundo, sino un regreso a la totalidad del ser.
Él decía que todo ser humano lleva en sí un llamado a la individuación, un impulso natural hacia el sí mismo que solo se revela al enfrentarse con la propia sombra, y ese enfrentamiento rara vez ocurre en medio del ruido. El silencio, según Jung, es el espejo donde el alma se ve sin maquillaje. Es en el recogimiento que emergen los contenidos inconscientes, los traumas no narrados, los arquetipos olvidados, pero también es en ese vacío donde el alma reencuentra su eje y empieza a girar en torno a un centro que no es el ego, sino lo eterno. El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración, enseñaba que el ser humano puede soportar casi cualquier dolor si encuentra un sentido. Y el sentido, decía, no grita. El sentido susurra en el silencio entre un sufrimiento y otro. Entre el estímulo y la respuesta, escribió Frankl, existe un espacio. En ese espacio reside nuestro poder de elegir nuestra respuesta, y en esa elección está nuestra libertad y nuestro crecimiento. La soledad, entonces, puede ser ese espacio sagrado entre el impulso y la reacción, no como ausencia, sino como presencia densa, llena de posibilidad. Y cuando esa presencia se abre a lo divino, nos acercamos a lo que Martin Buber llamó la relación yo-tú. Ya no el mundo como objeto, yo-eso, a ser controlado y definido, sino el mundo como presencia viva, donde lo sagrado se manifiesta no como cosa, sino como encuentro. Y todo encuentro verdadero exige silencio. Silencio para percibir, silencio para estar, silencio para no reducir al otro a nuestro reflejo. Así, la psicología y la filosofía se inclinan ante el misterio del silencio, no como enigma a resolver, sino como sacramento existencial, donde el alma puede reconocerse y comenzar de nuevo. Incluso rodeado de multitudes, Jesús conocía el valor de la soledad. Una y otra vez en los evangelios leemos que se retiraba a lugares solitarios, de madrugada, al anochecer, antes de decisiones importantes, después de milagros. La soledad, para Cristo, no era ausencia, era comunión. Era en el silencio de los montes, en la vastedad del desierto o en la intimidad de un jardín, donde se encontraba con el Padre. Y no es casualidad. Jesús, el Verbo hecho carne, entendía que hay realidades que no pueden comunicarse con palabras. El Padre no se escucha con los oídos, sino con el corazón vacío, con el espíritu despojado, con el alma en silencio. En Getsemaní, en la noche más densa de su humanidad, también eligió el silencio. Un silencio entre gotas de sangre y lágrimas, un silencio que clama sin ruido, un silencio que acepta sin comprender. No huyó del dolor, pero tampoco se perdió en el tumulto de los hombres. Se retiraba para recargarse, para escuchar lo que el mundo nunca podría decir. Y allí, solo en oración, nos enseñaba algo esencial. No hay intimidad con Dios sin espacio interior. La fe no nace del estruendo, sino de la escucha. No florece en el ruido, sino en la tierra silenciosa del corazón. Jesús es el ejemplo supremo de la soledad espiritual que no aísla, sino que conecta. Su retiro era fértil, su soledad sagrada, y su silencio, aún hoy, resuena más fuerte que cualquier grito. Vivimos en una época donde el ruido se ha vuelto norma. No solo el ruido de los sonidos, sino de los estímulos, las urgencias, las opiniones. La sociedad del exceso no nos deja detenernos. Todo es rápido, todo es ahora, todo es hacia afuera. El silencio, en este contexto, es casi subversivo. Siempre estamos ocupados, conectados, actuando, incluso cuando nadie nos mira. Pero eso tiene un precio. El alma, asfixiada por tanto ruido, comienza a enfermar. Aparece una inquietud sin nombre, un cansancio que el sueño no cura, un vacío que ni siquiera la fe inmediata logra llenar. Y entonces, en el intervalo entre una notificación y otra, algo late, un malestar, una nostalgia,
una ausencia sagrada. Es el alma, llamando de vuelta, llamando a lo esencial, a lo que no se mide, no se publica, no se monetiza. El llamado del alma hoy no viene como un clarín, sino como un susurro entre los excesos, y solo quien se silencia puede escucharlo. Silenciar no es solo apagar los aparatos, es un acto espiritual, es vaciar el ego, disolver las máscaras, reaprender a respirar. En un mundo que nos quiere productivos, ser contemplativo es un gesto de resistencia. Resistir la prisa, resistir la superficialidad, resistir la desconexión de uno mismo y de Dios. Porque lo sagrado aún está entre nosotros, pero no grita, susurra, entre el ruido del mercado y la angustia de las pantallas. Tal vez el nuevo milagro no sea caminar sobre las aguas, sino lograr por unos minutos sentarse en silencio y habitarse por completo. El silencio es el nuevo templo, la soledad, el nuevo camino, y el alma aún espera ser escuchada. Tal vez el silencio sea el idioma más antiguo del alma, y tal vez, entre tantos ruidos, lo que más anhelamos sea simplemente escuchar. Escuchar lo que está más allá de las palabras, más allá del pensamiento, más allá de lo que nos dijeron que debíamos ser. En este video caminamos por desiertos sagrados, escuchamos los ecos de místicos, filósofos, maestros y poetas. Pero ahora el camino es tuyo, y el silencio, si lo permites, puede ser tu guía, porque hay preguntas que no necesitan respuesta. Hay dolores que no necesitan explicación. Solo existe este lugar dentro de ti, donde Dios espera sin prisa que te sientes y escuches, no con los oídos, sino con el alma desnuda. La soledad espiritual no es ausencia de amor, es preparación para un amor más profundo, ese que no exige, no mide, no condiciona, solo es. Y es en ese estado de ser, en ese silencio habitado, que lo divino se revela. Como una brisa, como un roce leve en el pecho, como si el cielo se hubiera acordado de ti. Antes de terminar, te invito, reserva hoy unos minutos, desconéctate del mundo, siéntate con tu alma y escucha, porque a veces eso que tanto buscas solo está esperando que te calles. Si este mensaje resonó contigo, comparte en los comentarios. ¿Qué te ha enseñado el silencio? Y si lo sientes en el corazón, envía este video a alguien que está buscando no respuestas, sino dirección. Gracias por haber escuchado. Gracias por haber sentido. Nos vemos en el próximo silencio.